Pepe, que es un amigo en común que tenemos tú y yo, me dijo que había visto un vídeo que tú subiste a redes sociales donde el fuego parecía brotar del suelo. Sí. Que le impresionó mucho, me lo recordó varias veces. ¿Cómo fue eso? Ahora le preguntaré a Víctor qué es lo que está pasando ahí, pero... Sí, bueno, pues que se va consumiendo la tierra. O sea, la capa más superficial se va consumiendo y claro, cuando piensas que dejaste un incendio controlado porque un bulldozer pasó, hizo un corte, dejó sin vegetación, llegó al suelo mineral, vale. Volvimos a ese incendio como 2-3 días después y ya se ve que la tierra se pone de un tono así blanquecino y no lo parece, pero te acercas y tiene una temperatura brutal, o sea, te quema. Y claro, al aplicarle agua, yo lo grabé porque mucha gente no me lo cree cuando digo arde la tierra, que es una forma de expresarlo nosotros. Se veía perfectamente cómo se evaporaba el agua. ¿Eso, Víctor? ¿Qué está pasando ahí? Eso se suele dar en suelos con mucha materia orgánica, es muy común en turberas, bueno, es común en turberas, y son unos incendios ¿Perdona, que entran... turberas? Perdón. Son como unos humedales, ¿no? Donde tú tienes mucha materia orgánica. Esto sí, ahora lo voy a explicar. El nombre que recibe de una manera divulgativa es el de incendios zombie. Una manera más científica sería incendios latentes. Estos son muy comunes en estos humedales con mucha materia orgánica que están secos, ¿no? Que se han drenado, por ejemplo, para hacer plantaciones en Indonesia, o también es muy común en ambientes boreales donde hay mucha materia orgánica en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un incendio y de repente nieva y dices, bueno, pues ya no hay incendio. Y llega la siguiente primavera y de repente te salen llamas. Y dices, pero estas llamas, ¿de dónde han salido? Y lo que pasa es que ese incendio no se ha apagado, sino que ha entrado en fase de latencia. Ha seguido calcinando la materia orgánica que estaba por debajo del suelo. Esta combustión es una combustión que es muy lenta, tiene un avance muy lento, hay poco oxígeno, pero al mismo tiempo es muy nociva porque al ser tan completa emite muchos gases. También es muy severa, es decir, de una alta gravedad, mata toda la vegetación, porque claro, mata todas las raíces por la escasa velocidad con la que va avanzando. Y es un proceso que cada vez vemos más a menudo, sobre todo en estos ambientes boreales, este tipo de incendios latentes, claro, porque aquí no tenemos los incendios que se pone a nevar y te esperas unos meses y luego vuelve a salir, ¿no? Pero también se da en nuestras zonas, pues como está comentando Javi, cuando son con suelos que son muy ricos en materia orgánica que sigue quemando, ¿no? Por debajo del suelo. Hemos tenido incendios parecidos, uno hubo en Mequinenza, que se han producido en minas de carbón. En este caso es una mina que no se selló correctamente después de llegar al fin de su explotación, y como aquello era carbón, pues se produjo una ignición por la causa que fuera y aquello iba poco a poco quemando el carbón del subsuelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por arriba cuando esto pasa? Pues que si tienes caminos se te hunden. Hay una ciudad en Filadelfia, de cuyo nombre no me quiero acordar, que la han tenido que evacuar precisamente porque es una ciudad que está encima de unas minas de carbón y hay este incendio por minas de carbón que lleva décadas quemando y no se puede hacer nada y pues eso, ves las fotos de esta ciudad. Si alguno de los que nos está escuchando, viendo, lo quiere oír, pues que ponga en Google incendios zombie en Filadelfia, algo así, ya le saldrá. No te quieres acordar del nombre porque no te acuerdas. Claro. Porque no me has quitado aquí el guiño cervantino, hombre. Ah, vale, no, digo... El guiño quijotesco. Digo, no sé si es socarronería o realmente no te acuerdas. No me acuerdo, porque también tengo las neuronas un poco fritas también desde la paternidad, aunque me queda un poco más lejos que Isa. No, hombre, dame algún ánimo, dime que digo yo, también, joder, ya te vale. Es que no es a corto plazo, es a largo plazo, no sé si se recupera eso. Dame a mí algún ánimo para tener... Sí, nada, es lo más bonito, la paternidad y la maternidad es lo más bonito del mundo cuando tienen 6, 8 años, 10 años. Antes es un poco más así. Perdona que te he interrumpido. Sí. No, pues eso, y el incendio, el incendio de subsuelo más antiguo del mundo está en un monte que se llama Mount Wingham, como Wing de ala en inglés con EM, que está en las afueras de Sydney, y igual digo una barbaridad ahora, pero tiene unos 6.000 años de antigüedad. Igual no son 6.000, igual son 3.000, pero es algo en ese orden de magnitud. Es un incendio que tiene, si no recuerdo mal, un diámetro de 6 kilómetros y está avanzando a razón de 1 metro por año.
Australia es un país que tiene mucha minería, tiene mucho carbón en el suelo y pues es este mismo proceso, ¿no? Y un incendio milenario, no recuerdo exactamente si son 6.000 o 1.000 años, pero es algo en ese orden de magnitud, un incendio milenario que está quemando el subsuelo. Y luego, para acabar con estas anécdotas, hay un incendio que le llaman el cráter del infierno, que está en Turkmenistán, en una de las antiguas repúblicas rusas, que en los años 70 hicieron una exploración para intentar ver si había gas. La abrieron, vieron que efectivamente aquí había gas. Había gas, Pero dicen, esto no, aquí hay muy poquito gas, no lo vamos a poder aprovechar. Entonces cogieron el mechero, lo quemaron y dicen, en un par de días esto ya estará apagado. Pues bueno, a día de hoy, Ahí sigue. 50 años más tarde, ahí sigue, se ha convertido en el cráter de Drazaba, creo que se llama. Se ha convertido en una especie de atracción turística que hay gente que lo va a ver. Ahora el gobierno lo quiere prohibir, ¿no? Para que no vaya allí la gente, pero sí es muy espectacular porque ves en medio del desierto un cráter y que está todo en llamas, ¿no? Pues se llaman las puertas del infierno o el cráter del infierno. Entonces, bueno, sí que tenemos hay distintos de estos incendios de subsuelo. Evidentemente este es un incendio diferente, ¿no? A los otros de subsuelo, no es como por materia orgánica como el que estaba comentando Javi, o los incendios zombies que estábamos diciendo antes, es diferente, pero bueno, en cualquier caso, sí, los incendios de suelo son comunes, sobre todo son comunes también en Indonesia. De hecho, la zona del mundo donde muere más gente anticipadamente por incendios, por la inhalación de humos, es en Indonesia, que se estima que mueren 200.000 personas de forma anticipada, precisamente porque hay muchas turberas que han drenado para hacer plantaciones, y entonces tienes ese incendio de suelo que, como comentaba antes, tiene una combustión muy lenta, tiene una combustión muy completa, emite muchísimos gases, muchos de ellos son tóxicos, monóxido de carbono, materia particulada fina, compuestos aromáticos policíclicos como el benceno, compuestos cancerígenos. Entonces eso hace, cuando tienes ese tipo de incendios, desde el punto de vista del comportamiento no es el más peligroso, avanzan lentamente, no es un incendio de estos de copa de sexta generación, avanzan muy lentamente, pero desde un punto de vista de la toxicidad sí que es de los más preocupantes. ¿Quieres decir algo a colación de lo que ha comentado Víctor? No sé, es que puedo decir algunas cosas así como curiosidad, porque efectivamente el tema de los incendios zombie es algo que llama muchísimo la atención, primero por el nombre, es que tiene un nombre que es que mola mucho el nombre, ¿no? Y además, hace unos años, todos los años los vemos, porque claro, en zonas boreales, como has comentado, es donde más tenemos este tipo de incendios, y es una cosa que cada vez estamos viendo más, porque claro, a medida que va subiendo la temperatura, no hacemos que baje tanto la temperatura durante los meses de invierno que lleguen a sofocar estos incendios, entonces pueden volver a salir. Y es también una huella que tiene el cambio climático. Y también estaba pensando que una de las cosas que mucha gente no se plantea cuando hablamos de la captura de carbono y ese secuestro de carbono que tiene que quedar almacenado durante mucho, mucho, mucho tiempo, es que los suelos juegan un papel fundamental. Pensamos en la vegetación, pensamos en los océanos, pero no pensamos en la capacidad que tienen los suelos de capturar ese CO2. De hecho, albergan una cantidad brutal de dióxido de carbono, de carbono orgánico o de carbón, al final, tienen los suelos, ¿no? Entonces, cuando tú estás liberando este carbono otra vez a la atmósfera, es una pena, porque era carbono que estaba ahí guardado y que tenías ahí almacenado y podía durar muchísimo, muchísimo tiempo. Que bien es cierto que siempre el fuego forma parte de los ecosistemas y forma parte de los ciclos de vida, pero claro, cuando liberas ese carbón y además de forma masiva, no deja de ser una pena. Y en este caso, claro, estamos hablando de los incendios. Si seguimos por el tema suelo, también tenemos otra forma de perder ese carbono que tenemos en el suelo, como una mala gestión agrícola, por ejemplo, que eso también hace que liberemos ese carbono otra vez hacia la atmósfera. No solamente se libera con los incendios en este caso, ¿no? Pero bueno, ya sería otro tema que en otro momento, si lo quieres tratar, pues allá tú, pero no quiero desviar el tema de conversación hacia otros lares. Por lo que habéis visto,